y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, Yahvé, Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Yahvé, vosotros sus santos, y celebrad la memoria. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amada iglesia, Emmanuel, un domingo más de bendición, domingo día del Señor, que nos levantamos con gloriosos pensamientos en torno a este Salmo 30, salmo que daré lectura más adelante, pero que ha sido un salmo que se ha presentado en nuestras experiencias como una película que ya vimos. Es un salmo que en todas las experiencias dolorosas o en las experiencias, las crisis verdaderamente de muerte, este salmo nos ha hecho recordar lo que sucede a los justos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Es un salmo de David dedicado a la casa, que si a la casa, al palacio, que si al futuro templo que se iba a construir, que si a la casa de donde estuvo depositada el arca del pacto. No es tan importante en virtud de que el salmo ni siquiera habla de la casa, pero fue cantado en la dedicación de la casa y nos narra en un momento de sosiego y de meditación de David sobre cómo Dios lo pasó del lloro, del lamento al gozo. Y grandes hombres de Dios han dado testimonio de este paso del dolor al gozo, un paso temporal. Salmo 30, lo leo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabaré el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre, y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que haya tierra fértil para tu palabra y que traiga fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solemos seleccionar un texto que le llamamos textuario, áureo o texto de oro en la escuela dominical, y en el centro de este salmo yo destacaría el texto 11, el versículo 11, que nos dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Platicábamos mi esposa y yo, y me comentaba sobre cuando Dios me dio este salmo en ocasión de una situación de crisis grave, gravísima diríamos, de la más grave que uno pueda enfrentar la vida. Cuando le revela a Dios este salmo, lo lee y ella dice: Dios ya dio sanidad. Ella declaró que Dios había dado
sanidad al presentar este salmo a su corazón y a su mente. Hay muchas enseñanzas en este salmo, seré breve en cada enseñanza, pero quiero que queden en su corazón. Y yo les decía, este salmo a mí me trae recuerdos de varias crisis y siempre que lo leo es como una película que ya vi, ya sé lo que va a pasar. Cuando hay una crisis en mi vida, ya sé lo que va a pasar, como una película que sé su principio y sé su final. En la enseñanza general de este salmo, David nos presenta cómo es levantado y exaltado, pero en sí mismo no reconoce esa exaltación como para él, sino exaltación para el mismo reino de Dios. Y en esta enseñanza general, David sabe que a través de lo que le ha sucedido a él, puede ser de testimonio para edificar y levantar un pueblo, para bendecir a un pueblo. Quiero compartir la primera enseñanza. La primera enseñanza que podemos tomar es la exaltación de Dios por parte de David. Es decir, le dice David, se goza y se relaciona con Dios en una relación vertical hacia el cielo, donde eleva toda su adoración y dice, te glorificaré y te alabo y te hago digno, dice David, porque tú me has exaltado. ¿Qué es lo que había hecho Dios en ese dolor, en ese trance que había presentado a David? Lo había levantado y lo había presentado delante del mundo, de la gente, como un rey fuerte, como un rey que podía levantarse. ¿Qué consideraba David que había hecho Dios con él? Eran dos cosas fundamentales. Una, que los enemigos de David se daban cuenta de que David, aunque estaba caído, tenía en Dios un Dios excelso que lo levantaría aún de las garras de la muerte. Dice el salmista en el Salmo 113 que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar. Dios concedía grandeza y valor a un hombre imperfecto, pero que era amado por Dios. Y una segunda cosa que David consideraba era que la gracia trasciende todos los tiempos. Es decir, él era levantado, sí, era levantado de una enfermedad, era sacado del hoyo, era rescatado del hoyo, pero también era rescatado del hoyo del infierno. Dice Spurgeon, ¿acaso esto no merece un cántico en la casa de Dios? Y esto lo merece. Hemos sido rescatados. David había sido levantado, había sido sacado de abajo hacia arriba, levantado por Dios para que Dios fuera glorificado. Una segunda enseñanza es que David clama a Dios y el clamar a Dios muestra una dependencia hacia Él. A veces luchamos con nuestras emociones, con nuestras íntimas angustias y por sí mismo, humanamente pensamos que nuestra mente nos puede salvar, pero la condición que atraviesa en las crisis el hombre a veces no es esperanzadora. Para David, el momento que había vivido y por el cual había sido la causa de componer este salmo, él sabía que su condición, la situación que estaba pasando de dolor, estaba fuera de su control. Y esto es algo que debemos de tener como una práctica los creyentes, los hijos de Dios. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas por las que podemos ocuparnos, pero hay cosas que están fuera de nuestro control y no quedan bajo nuestra determinación y nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Toda la fuerza civil de David como rey y toda la fuerza física de David no era suficiente. Ese David que había matado a Goliat, con esa destreza y habilidad que Dios le dio, no era suficiente para librar la situación tan dolorosa que estaba pasando. Y esta es una enseñanza fundamental. Nosotros debemos de depender de Dios. Clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Por eso Jesucristo decía, venid a mí,
los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que descansar en las promesas de Dios. Dios trae paz a nuestro corazón, descansa nuestra alma y nos da seguridad en su respuesta. David dice: clamé a ti y tú me sanaste. Yo que estuve a un paso de la muerte, no me dejaste que cayera en la sepultura. Oh Jehová, hiciste subir de mí el Seol, me diste la vida para que no descendiese a la sepultura. Una tercera enseñanza es que hay necesidad de compartir el testimonio. Cuando tú veas todas las maravillas que Dios hace en tu vida, las tienes que compartir, porque esto edifica y abre el corazón de las gentes para que reconozcan a un Dios de bendición y de poder. Los testimonios de David, del que él había visto la mano de Dios en su vida y que está convencido de la intervención divina de su problema. Entonces, él la quiere compartir y él dice: exalten el nombre de Dios, canten a Jehová vosotros sus santos, celebren la memoria de su santidad. Es decir, vean cómo Dios es tan maravilloso que puede hacer grandes obras y de hecho rescatar a lo más profundo del Seol aquel que es su Hijo. Alábalo y glorifícalo en gran manera. Una cuarta enseñanza es la alegría. Siempre durará más que el dolor. A veces tenemos alguna enfermedad y suelen presentarse en la noche las enfermedades y sufrimos con la enfermedad y parece que ahí se cargan los dolores y David compara como una noche que parece interminable de sufrimiento, pero David dice: este es solo un momento, pues la alegría que viene de la provisión divina de sanidad durará para toda la vida. En la noche es el lloro, pero a la mañana viene la alegría, dice David. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá esa alegría. Solo es un momento de dolor y a veces tenemos que soportarlo, pero debemos de saber que la alegría que produce la sanidad de Dios es más grande y más larga y más duradera. Una quinta enseñanza que podemos tomar del Salmo 30 es no confiar en los bienes materiales. A veces cuando empezamos a sentir una vida de prosperidad, nos sentimos tan fuertes, tan poderosos, que nos olvidamos totalmente de Dios y confiamos en los bienes materiales, en los bienes temporales, inclusive en nuestra condición física. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No hay mayor peligro, mi amado hermano, que creernos autosuficientes. No hay mayor peligro, porque esto nos lleva a la soberbia, al orgullo, y creemos que solos podemos y que nada nos puede pasar y que nuestra condición física o económica puede solventar cualquier situación que se presente. Hay atletas, superatletas de élite que han fallecido a causa de enfermedad, a causa de un accidente, a causa de condiciones circunstanciales, millonarios con todo el dinero que tienen, que no han sobrevivido una crisis. Pero gracias a Dios que tenemos el testimonio de David y que sabemos que no debemos de confiar en eso. David dice: en mi prosperidad dije yo, no seré conmovido. Él creía que porque era el rey, que por su condición seguramente era un hombre muy fuerte, él no tendría ningún problema. Pero Dios le da el corazón humilde y reconoce que él se había equivocado, que él creía que no podía ser tocado por alguna enfermedad. Cuando el orgullo llega a contaminar nuestro corazón, entonces la disciplina de Dios llega a limpiar esa contaminación. Una última enseñanza que trae muchas este salmo es que alabar el nombre de Dios es indispensable para reconocer que Él nos ha librado de toda enfermedad.
manifestarlo al mundo y hay que manifestarlo en todo tiempo. Hay que ser feliz, hay que gozarnos de la bendición de Dios. Por eso Dios nos traslada del dolor al gozo, del sufrimiento a la alegría, de ver cómo somos angustiados de repente, pero después nos levantamos con un triunfo de victoria. Tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me has dado alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante, los exalte. Jesucristo decía: el que se humilla será exaltado. En los tiempos de crisis, deja el control de nuestra vida a Dios. Creamos en sus promesas. Amén. El Señor te bendiga. Que esta palabra haya llegado a tu corazón. Oremos. Padre bendito, tu nombre sea glorificado, Señor, y sabemos que en los trances difíciles, Señor, en aquellos trances de enfermedad grave, Señor, ahora mismo, Señor, si alguien está padeciendo esta enfermedad, la enfermedad de esta pandemia, Señor, que tu palabra le haya llegado a su corazón. Ahora mismo, si alguien está padeciendo de cáncer, que tu palabra haya llegado a tu corazón, Señor, porque los que confían en ti serán levantados. Tu nombre sea glorificado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.